Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. Jueves 23 de julio, bienvenidos, soy Juan Saavedra Lax, bienvenidos al Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. El Gobierno de Aragón ha aprobado la DIGA para un centro de datos en Botorrita. DIGA, en sus siglas, Declaración de Interés General para Aragón, una inversión de más de 1.200 millones de euros. Para que se hagan una idea, el presupuesto de la ciudad de Zaragoza son 1.000 millones. O sea que estaríamos contando que en una sola inversión tenemos en Botorrita más de todo el presupuesto de la ciudad de Zaragoza de un año, ¿no? Hace mucho que no escuchábamos hablar de centros de datos. Jorge Azcón, el presidente que vale 90.000 millones de inversiones captadas, pues hace mucho que no salía a rueda de prensa a hablarnos de centros de datos. De esos 90.000 millones, más de la mitad son centros de datos. Así que permítanme dedicar tiempo a poner en contexto esta realidad, este modelo que va a protagonizar en Aragón, según dicen los expertos y los políticos, un hito sin precedentes en nuestra historia reciente, un cambio de rumbo. Se va a generar, dice Azcón, tantísima riqueza que Aragón va a ser de las comunidades autónomas que van a dar más de lo que reciben a España. O sea, hay 3 comunidades autónomas que aportan a la caja común, a las arcas públicas, más de lo que reciben en el reparto en la financiación autonómica. Hay 3 actualmente, Cataluña, Baleares y Madrid. Y dice Azcón que a este club selecto de ricos va a entrar Aragón. Vamos por partes. ¿Qué es un centro de datos? Pues en definitiva, es el cuerpo físico de la inteligencia artificial. O sea, la IA, la inteligencia artificial, existe en un mundo abstracto del plano digital entre unos y ceros, código binarios y pulsos eléctricos. Pero todo esto requiere de una manifestación en el plano físico. Imagínense, yo diría, un almacén gigantesco, como podríamos tener en cualquier polígono, rodeado de muchísima seguridad, por supuesto, más que en un polígono, lleno de servidores conectados entre sí, o lo que es lo mismo, un montón de cacharros y aparatos con lucecitas y enchufes conectados entre sí por metros y metros de cables. Los centros de datos son el corazón y cerebro de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ocurre? Que consumen mucha energía y una cantidad ingente de agua que se utiliza para enfriar los cacharros. En las izquierdas, que no en el PSOE, sino en las izquierdas a la izquierda del PSOE, hablan de fenómenos apocalípticos en los que los pueblos donde estén situados cerca de esos centros de datos o donde estén situados los centros de datos se van a quedar sin agua de boca o les va a subir mogollón la factura de la luz, entiendan mi coloquialismo con ese mogollón, porque se va a duplicar y a triplicar el consumo de energía de la comunidad autónoma. Y a ver, exactamente esto sí que ha ocurrido en otros lugares donde se han construido centros de datos. Pero hablamos de centros de datos construidos hace 20 y 30 años, cuando la tecnología era otra. Ahora parece ser que existen garantías de que no ocurrirán tales desastres. Miren, Aragón tiene actualmente en funcionamiento 3 centros de datos, pertenecientes los 3 a Amazon Web Services, que están funcionando ya en Villanueva de Gállego, en Burgo de Ebro y en Huesca. Llevan operativos desde 2022. No sé si recordarán que la legislatura PP-Vox empezó en 2023. Es decir, estos centros de datos ya son de época de Lambán. Vaya, los socialistas haciendo tratos con los ricos y las multinacionales. ¡Qué locura! Y están construyéndose o proyectados casi 30. Vamos a hacer un repaso, un segundo, que tengo por aquí la chuleta, porque la verdad es difícil aglutinar todos los datos en solo uno. Miren, entre esos 30 centros de datos que hay proyectados, casi 30, por ejemplo, Amazon Web Services, que ya tiene 3, va a poner 5 más en desarrollo, en Villanueva de Gállego, Burgo de Ebro, hasta en Teruel, en Polígono Empresarium, en fin. Después también está Blackstone, con una inversión de 10.000 millones de euros, con un centro de datos en Calatorao. Después está Microsoft, con un campus de datos en Villamayor de Gállego, 6.600 millones, en fin. Box2Bit, con un centro de datos en Cariñena, ACS, con otro en la Puebla de Alfindem, en fin, pues que se está aprovechando la España vaciada, ¿no? Y también la periferia de Zaragoza, para instalar estas ciudades de centros de datos. En cuanto a la energía, pues es que Aragón tiene suficientes molinos matapájaros en peligro de extinción como para dar de comer energía a estos centros de datos. Me refiero a que Aragón tiene renovables de sobra.
Javier Lambán ya se encargó de poner molinos gigantes y paneles solares por todas partes. Forestalia hizo el resto. Y en cuanto al agua, es verdad que los centros de datos requieren de muchos litros, de cantidades ingentes de agua, pero parece ser que la nueva tecnología de ahora permite que ese agua no se desperdicie, que no coge agua y la vuelve a soltar, sino que una vez se llena el circuito, el depósito del circuito, el circuito es cerrado y se autoabastece con esos litros. Bueno, habrá que verlo. Azcón ha viajado en más de una ocasión a Virginia, Estados Unidos, para comprobar con sus propios ojos este modelo, el de los centros de datos. Para que se hagan una idea, en Virginia hay más de 350 centros de datos. En Aragón hay proyectados, que no construidos, 30. Obviamente, la diferencia es abismal. Este modelo, el de almacenar el Big Data de las grandes empresas tecnológicas, comenzó en Virginia a principios de los 90. Claro, un centro de datos a principios de los 90 dejaba sin agua de boca a las localidades colindantes, aumentaba la factura de la luz, pero es que desde entonces Virginia, es verdad que con algunos problemas que ha habido que ir paliando con el paso de los años, es que desde entonces y hasta la fecha ha reducido los impuestos a su población a la mitad y ha duplicado la población. ¿Es este el modelo que busca Azcón? Bueno, él ha dicho que sí. Llegados a este punto, ¿por qué vamos a ser ricos? ¿Cuál es el modelo prometido? Para empezar, desde ahora hasta los próximos 5, 7 y 10 años, en función de cada uno de los proyectos, las fases de construcción de estos centros de datos van a generar miles y miles de puestos de trabajo. Por ejemplo, el de Botorrita, que es el que anunciaron ayer y del que les vamos a hablar a continuación, va a generar unos 5.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Constructores, arquitectos, albañiles, transportistas, materiales, en fin, toda una industria directa y una industria auxiliar. Aquí entra la primera crítica de las izquierdas, que no del PSOE. El que esto es pan para hoy, hambre para mañana. Y es cierto que cuando estén construidos los centros de datos y operando, es decir, cuando finalice la fase de construcción, no habrá tanto trabajo, pero a verlo lo habrá. Trabajos de alta cualificación. En el de Botorrita se habla de entre 200 y 500, entre directos e indirectos. Aquí, siendo sinceros, entramos en un baile de cifras entre estudios y conjeturas. Pero bueno, el tiempo dirá. El caso, el modelo prometido, se generan miles de puestos de trabajo. Tantos que vendrán trabajadores de otras partes de España y del mundo, porque no tenemos suficientes trabajadores en Aragón. Sueldos que tributan, personas que consumen, se revitalizan los pueblos, mejoran los servicios públicos. ¡Ostras! Es que dicho así, suena demasiado bien. Sí que es verdad que tiene una parte oscura, o no sé si decir oscura, o vamos a decir un poco ortodoxa, que es que el gobierno de Aragón negocia con la multinacional de turno, aprueba la DIGA, reduce los tiempos de tramitación a la mitad y aquí nadie tiene oportunidad de levantar la voz. Bueno, y si la tiene no sirve de nada. Quiero decir, por ejemplo, Botorrita, 1.200 millones de inversión, 5.000 puestos de trabajo. ¿Y en Botorrita están de acuerdo? Pues no sabemos, pero en fin, ¿qué más da? Porque nadie les ha preguntado. En Botorrita no pueden oponerse a lo que dice el gobierno de Aragón. En fin, vamos a intentar dilucidar un poco más estas cuestiones. Nos vamos a publicidad un momentito, mesa técnica. Y a la vuelta conectamos con el alcalde de Botorrita, a ver qué nos cuenta. Por cierto, en el gobierno de Aragón, ya saben ustedes, PP más Vox. Vamos a dejarlo en que el centro de datos es el modelo por el que apuesta el Partido Popular. Vamos a dejarlo en PP. Y el alcalde de Botorrita es socialista. A ver qué nos cuenta. Cuando alguien se marcha, lo que permanece es su historia. En Enalta te ayudamos a honrarla con los mejores servicios funerarios. Te atendemos en nuestra oficina en el Paseo Fernando el Católico 65 junto al Hospital Miguel Servet y en Tanatorio Centro en Camino de las Torres 73. Llama al 900 500 000 o entra en enalta.es. Enalta, servicios funerarios. Merlin va a invertir más de 1.200 millones de euros en un centro de datos de Botorrita. Titular que conocíamos ayer. Vamos a hablar con el alcalde de Botorrita, José María Castillo Vicente. Don Chema, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Un centro de datos en Botorrita. Botorrita, si no me equivoco, tiene unos 500 habitantes. Me imagino que sus paisanos le preguntarán que qué demonios es esto, que qué va a implicar, que qué sabe hasta la fecha. Pues hasta la fecha yo tuve una reunión precisamente ayer con los jefes, digamos, de Merlin, ¿vale? Para saber en realidad cómo iba a ser el centro de datos. Entonces me comentaron
que la gente en sí del pueblo habría una reunión para que nos explicasen ellos personalmente, decir a la gente de lo que se trata un centro de datos y que ellos puedan preguntar de lo que sea, de aguas, de luz, de lo que sea, que puedan preguntar. Entonces nosotros o ellos han decidido el que podamos hacer una reunión para que la gente del pueblo lo sepa, para todo aquel que quiera asistir. Más o menos sería a lo mejor la segunda semana de septiembre, según ahora, por el tema de vacaciones de la gente. Eso es lo que yo de momento tenemos ahí. Alcalde, han prometido que la compañía estima que la construcción del complejo generará alrededor de 5.000 empleos. Vamos a poner el matiz. Son unos cuantos miles durante la construcción y una vez construido, 500 puestos directos. Entonces, vinculados a sectores de la industria tecnológica, logística, la seguridad, los servicios profesionales, en fin. Esto me imagino que para un pueblo de 500 habitantes, ¿esto son buenas noticias o no? Esto de centro de datos, pues va a formar, digamos, muchos puestos de trabajo. En los 5.000 habrá muchos puestos de trabajo mientras se haga el centro de datos. Por supuesto que, digamos, el ayuntamiento, la gente del pueblo, por supuesto, van a ser los primeros, todo aquel que quiera trabajar para Merlin, eso sí que te lo puedo garantizar. Y luego ya, pues bueno, pues luego habrá que hablar, pues en realidad, el beneficio, en realidad que va a quedar al pueblo, porque va a ser un beneficio importante, porque claro, son 1.425 millones lo que va a costar el centro de datos, pues ahí es mucho dinero lo que va a quedar, digamos, para el pueblo, ayuntamiento y pueblo. Luego también, pues tengo un tema que tocamos ayer de hablar también, para, digamos, un beneficio, por supuesto, para el pueblo. ¿Un beneficio para el pueblo qué quiere decir? Pues una toma, digamos, de calles, pues varias cosas que puse yo para poder hacer, un pabellón, cosas que nos podían beneficiar a nosotros y que ellos mismos no lo podrían hacer. Desde el Partido Socialista al que usted pertenece, la secretaria general, la señora Pilar Alegría, nunca ha estado en contra de los centros de datos, sí que hablaba de una especie de impuesto solidario para precisamente que salieran beneficiados los pueblos, ¿no? Cuyos límites municipales van a ser utilizados para estos centros de datos. Hombre, yo estoy de acuerdo en el tema de que un beneficio tiene que tener el pueblo, ¿no? Tanto de una cosa como de otra, por supuesto, que el beneficio también tiene que ser el vecino del pueblo, en impuestos, en cosas, porque es que si no, el montar un centro de datos con una cantidad de millones que vale y luego los beneficiarios, digamos, que son los vecinos del pueblo, no se van a beneficiar en nada en sí, pues yo pienso que habrá que mirar todo ese tema de beneficios, tanto para el pueblo como para los vecinos, de pagos, de luz, de cosas que se tengan beneficiados, sobre todo el personal de aquí del pueblo. Una pregunta, alcalde. Botorrita sabemos que está muy cerca de Zaragoza, a escasa media hora, si no menos. ¿Y cuánta gente vive entre semana en Botorrita? Ahora prácticamente tenemos empadronados, ¿vale? Igual me da arriba abajo 600 o 610, ¿no? Vamos a poner 600, por decir, empadronados. Hay gente de segunda vivienda, hay gente que viene fines de semana y se duplica. Yo ahora mismo, por ejemplo, no te lo voy a decir qué es exactamente, pero en verano, por ejemplo, al tener segunda vivienda, a tener vacaciones, a tener mucha gente los chicos, pues se pondrá alrededor de 1.000 personas, por decir algo, ¿eh? Pero normalmente en el pueblo vive mucha gente. Te quiero decir, no te lo puedo decir más o menos, pero 400 personas tranquilamente viven fijo en el pueblo. Y de esas 400, ¿qué le dicen? ¿Le escribirán por WhatsApp y le dirán, Chema, No, esto del... Aquí hay un despacho que yo tengo y yo de toda vida, y cuando yo salí de alcalde, les dije que mi despacho estaba abierto para todo aquel que quisiese venir a preguntarme cualquier cosa de todo tipo. Igual me daba que sea de las siglas de un sitio, que sea de las siglas. Yo aquí recibo a todo el mundo y ellos opinan o me dicen. Cuando me dicen alguna cosa, pues yo les respondo. Yo no tengo que ocultar nada, para nada, al revés. Si yo tengo que decir una cosa, la digo. Claro, si yo sé que la tengo que decir, porque la tengo que decir, sé que es verdad, yo no voy a contar una mentira. Está claro. Por eso te quiero decir que más o menos la gente, ahora no sabíamos nada, yo por supuesto que tampoco sabía nada porque había gente, no sabemos nada, se va a montar un centro y los del pueblo no saben nada. Si yo no sé nada, porque estaban haciendo expedientes, están preparando papeles, pues claro, yo no puedo decir nada si yo no sé nada a los vecinos. Pero alcalde, ¿algún vecino o usted concretamente puede tener algo de miedo o temor a que el pueblo pueda quedarse sin agua de boca o sin electricidad por el centro de datos? Que parece No, te digo que no, pues porque esto, si en la reunión que van a hacer hay otros centros de datos que están haciéndolos, que están hechos y no han tenido ningún problema, tanto de luz
como de aguas, te quiero decir, no lo vamos a hacer nosotros, bueno, que también podría ser, ¿no? Vamos a ser claros. Pero en el tema de aguas, en el tema de luz, en el tema de esto, hay unas subestaciones que tienen que hacer. Esto lleva mucho preparativo y muchas cosas. Pero vamos, a nosotros no nos va a perjudicar para nada porque cuando montan un centro de datos saben lo que tienen que montar y lo que va a ocasionar. Si va a ser un peligro para el pueblo, yo soy el primero en no firmar nada. Yo quiero que las cosas se hagan como hay que hacer. Entonces, alcalde, en principio, buenas noticias, ¿no? Hombre, las noticias son buenas. Hay gente que no le gusta tener un centro de datos por lo que sea, por el problema que sea, que no es que sea que va a estar en el mismo pueblo, ¿no? Porque va a estar a una distancia, hacia la zona de Jaulín, es donde se hace. Habrá unos terrenos que han comprado, están comprando, están ahí para poder entrar, pues los caminos que tengan, habrá unos aparcamientos, habrá unas zonas verdes, porque eso se habló, habrá unas zonas verdes con un arbolado, con unos aparcamientos, todo eso para el pueblo nos va a generar, pues que la gente esté a gusto, en una palabra. No sé en el centro del pueblo, estar afueras, claro, cambia mucho también. Alcalde de Botorrita, José María Castillo Vicente, don Chema, gracias por habernos atendido. A vosotros y cuando queréis estamos a vuestra disposición. El Real Zaragoza ha presentado a 4 jugadores que, si les digo los nombres, no los van a conocer, es lo que tiene jugar en tercera división, pero siempre es interesante porque sale en rueda de prensa Lalo Arantegui. Vamos a hablar con alguien que está muy presente en todas esas ruedas de prensa, de presentaciones de cosas, de jugadores, de propiedades, de cosas, ¿no? Andrés Ramírez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Andrés Ramírez, periodista, amigo zaragocista. ¿Había alguien de la propiedad esta vez acompañando a Lalo Arantegui, que últimamente nos decías que veías a Lalo muy solo? Sí, estaba el director general, que ya fue nombrado recientemente por la nueva propiedad, entonces por lo menos tuvo esa compañía. En definitiva, el director general es el que va a llevar un poco la manija del día a día del Real Zaragoza, por lo tanto, Lalo Arantegui ya no estuvo solo en esa rueda de prensa de presentación de 4 nuevos jugadores y me parece que, si no me falla la memoria, ya van 12 los que han llegado. ¿Qué faltaría por fichar? Antes de entrar en materia morbosa, ¿qué faltaría por fichar? Hombre, pues hablaba Lalo Arantegui de fichar un defensa más, un delantero, porque evidentemente tanto Liso como Patar tarde o temprano tienen que salir de la plantilla. A mí me falta un centrocampista de calidad, pero bueno, en principio parece que se remataría de esa manera la plantilla, una plantilla que volvió a recordar ayer Lalo, que no va a tener ningún tipo de ayuda en el sentido de contar con más dinero por los traspasos del equipo para terminar de rematar la plantilla. Por lo tanto, según reconocía el director deportivo, la plantilla del Real Zaragoza en su conjunto se habrá realizado a coste cero. Permíteme dar contexto, Andrés. Eres tú, concretamente tú, el defensor de que los millones que va a ingresar el Real Zaragoza por los traspasos tendrían que ser destinados al objetivo, que es fichar gente de calidad para ascender cuanto antes a segunda división. Por lo menos rematar la plantilla, es decir, en puestos complicados como un buen defensa, un buen centrocampista. Yo creo que los porteros son demasiado jóvenes. Westerveld ayer habló de que no tiene problema en soportar la presión, pero si todos los zaragocistas sabemos que si hay un puesto complicado en el Real Zaragoza es el de portero. Por eso yo creo que una parte, no una gran parte, sino 500.000, 600.000 euros, porque por ejemplo, por De Miguel, que lo comentábamos el otro día, el delantero del Tenerife, que este año ha marcado muchos goles en primera red, el equipo canario le pide 200.000 euros al Real Zaragoza. Yo creo que sería una cantidad negociable, pero bueno, la idea del club es rematar la plantilla a coste cero. Déjame seguir con el contexto, Andrés, porque ya te han cogido la matrícula, tú preguntas y ¿qué te contestó Lalo? Pues 2 cosas. Primero, te dice, te matiza, esto puede ser verdad, puede no serlo, te dice que no había ninguna indicación por parte de la propiedad, ni del anterior ni del actual, para trabajar a coste cero. Dice que eso es un sello de identidad de su forma de trabajar. Bueno, vale, muy bien. Y luego dice que el dinero de los fichajes va a servir para tapar agujeros del descenso. Está claro que el Zaragoza tiene muchas rémoras en el sentido que tiene que pagar a directores deportivos, a entrenadores que ha cesado, y evidentemente el descenso de categoría provoca una pérdida importante para el Real Zaragoza. Pero yo insisto, digo que no toda, sino una parte muy pequeña para terminar de reforzar la plantilla y que esa plantilla sea diferencial. En cualquier caso, estoy de acuerdo con Lalo.
el margen salarial que va a tener el Zaragoza o que va a utilizar para la plantilla va a ser el de los mayores o no, el mayor de la categoría, con más de 5 millones de euros para hacer la plantilla, es decir, para pagar en fichas. Pero insisto, yo ojalá no se quede corta, pero a mí me parece que formar una plantilla a coste cero en primera red para ascender es complicado, pero ojalá salga bien y el Zaragoza consiga el ascenso. Yo diría que es el titular de la rueda de prensa de ayer, quería dejármelo para el final, y es lo que más me preocupa. No hay acuerdo con Francho. O sea, hemos pasado de querer que sea la imagen frente a la cantera, la imagen de la campaña de abonados, el capitán, el indispensable, a un seco y frío no hay acuerdo con Francho. ¿Qué pasa? Bueno, pues pasa evidentemente que algo está pasando, porque Lalo Arantegui comentó no hace mucho tiempo que la situación estaba controlada. Ayer ya reconoció que había dudas, y a mí también me llama la atención porque esa era una pregunta, pero la siguiente que le hice yo es que él comentó el otro día que se iban a doblar todas las posiciones, que era su objetivo desde el principio, pero que se iba a quedar sin doblar sorprendentemente la del lateral derecho, donde él dijo en la anterior rueda de prensa que podía actuar perfectamente Francho. A mí me dicen que Francho no quiere jugar de lateral derecho, y es más, él también dudó en la respuesta Lalo Arantegui cuando habló de ese tema. Es decir, no tenemos acuerdo para que siga, y el jugador tampoco quiere actuar de lateral derecho, como comentó Lalo. Por lo tanto, yo ahora tengo la impresión, por lo de ayer, que lo de Francho está complicado para que siga en el Zaragoza. Una pregunta, Andrés. ¿El hijo de Lalo Arantegui es futbolista? Y si lo es, ¿en qué posición juega? Bueno, yo no quiero ser mal pensado, pero por las redes sociales yo le comenté ayer, le insinué que en las redes sociales había llevado bastantes palos por el tema de comentar, no le hablé evidentemente directamente de su hijo, por el tema de comentar que la única posición que no se iba a doblar era la del lateral derecho, porque podía jugar Francho. La cuestión es que el hijo de Arantegui, que yo vi jugar en categorías inferiores de extremo, ahora juega de lateral derecho. Ayer me parece que entrenó ya con la primera plantilla, con varios jugadores más del filial, para completar el entrenamiento. Entonces le pregunté que se había llevado palos. Él se fue por otro lado, no sé si me cogió la pregunta, pero yo creo que yo me escucho la rueda de prensa y yo creo que sí que te cogió, pero Lalo Arantegui también tiene tablas, Andrés. Bueno, evidentemente, entonces está claro que se ha llevado muchos palos. Yo no quiero ser mal pensado, entiendo que en las redes sociales a veces se comentan, cada uno da su opinión, muy respetable, y en este caso Lalo Arantegui se ha llevado muchos palos porque su hijo se incorporó este año procedente de Egea, donde jugó la temporada pasada en el equipo de las Cinco Villas, que descendió a la tercera división desde la segunda red, y como digo, se ha llevado muchos palos porque hay gente que interpreta que ha abierto el camino para que su hijo tenga una oportunidad en el lateral derecho en el primer equipo. El tiempo dirá. Eso el tiempo lo dirá, pero bueno, de momento nosotros lo que tenemos que hacer es dar la información y comentar lo que vemos y lo que se dice. El tiempo dirá, y aquí me quedo sin tiempo para decir más cosas. Andrés Ramírez, gracias, buen fin de semana. Nos vemos el lunes, tertulia zaragocista aquí en Radio Aragón a partir de la 1:05 del mediodía. De acuerdo, un saludo para todos. Vamos a ver qué más ha pasado en Aragón a través de los titulares con los que abren en portada los principales diarios digitales de nuestra comunidad. El Heraldo de Aragón se hace eco de una noticia nacional, que ha sido la entrevista que José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno, el expresidente socialista, imputado por el caso Plus Ultra, ha concedido una entrevista a Televisión Española. Por supuesto, una entrevista en la que el periodista o la periodista ha podido preguntar lo que ha querido, o no. No lo sé. Cito textualmente una frase que recoge Heraldo de lo que ha dicho el señor Zapatero. Dice Zapatero, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien o reunirse con alguien sea ejercer influencia. Bueno, pues ahí dejamos esa reflexión.
Vamos con otras cuestiones que nos quedan más cerca. El periódico de Aragón abre con la ordenanza cívica que ha aprobado ya finalmente Zaragoza. El gobierno municipal, el del Partido Popular de Natalia Chueca, ha aceptado el 70% de las propuestas de Vox, el 30% de las del PSOE y tan solo una de Zaragoza en Común para sacar adelante la norma. Vamos a comentar algunas de ellas, vamos a dedicar un par de minutillos porque, bueno, pues esto de la ordenanza cívica, ¿qué significa? Pues las cosas por las que nos pueden multar cuando vayamos por la calle en contexto municipal, es decir, la policía local de Zaragoza, que no la nacional. Ellos tienen otro tipo de circunscripción, ¿no? Las infracciones son divididas en 3 categorías: leves, graves, muy graves, como siempre. Las leves van hasta 750 euros, las graves hasta 1.500 y las muy graves hasta 3.000. Es verdad que para que te pongan dentro de cada categoría, te pongan el baremo más alto, hay que ser reincidente y una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, pernoctar en la calle o en los parques, que en principio iba a estar considerado como una infracción muy grave, es decir, un mínimo de multa de 1.500 euros, pues claro, ha generado cierto revuelo, porque al final las personas que viven en la calle se sobreentiende que no tienen, digamos, demasiados recursos. Si no tienen como para vivir en una casa, imagínense como para pagar una multa de 1.500 euros. Y eso es la más baja, porque puede llegar hasta 3.000. Entonces, al final, esta se queda en leve. Es decir, pueden multar a un sin techo o a alguien que vive en la calle con un mínimo de 50 euros y un máximo de 750. En fin. En las muy graves sí se incluirán, eso sí, el top manta, por ejemplo, los grafitis más lesivos, los actos vandálicos contra el mobiliario urbano. Se elaborará además un banco de datos con inteligencia artificial para buscar a los culpables, para ver si hay reincidentes. También se considerará muy grave el vertido incontrolado de residuos o la organización de eventos ilegales. Y aquí, atención, aquí está, digamos, lo más polémico, aunque con una cierta tibieza por parte del Partido Popular. Y digo tibieza parafraseando a la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres. Miren, el burka también va a quedar restringido en dependencias municipales, aunque con una disposición adicional y sin sanción económica. En este sentido, ninguna mujer con el burka podrá acceder, por ejemplo, al ayuntamiento sin antes ir a una sala aparte y mostrar su rostro a los agentes. Es decir, se tendrá que identificar y una vez haya sido identificada, sí que podrá acceder nuevamente a las dependencias municipales con el burka puesto. Vox exigía directamente que se les prohibiera el acceso. También interesante, las despedidas de soltero que se alteran la convivencia pueden ser sancionadas con hasta 1.500 euros y que se olviden de eso de llevar simbología fálica o genital en la cabeza. Ya perdonarán mi vocabulario, pero esto viene en la ordenanza cívica tal cual. Y el botellón, atención, servicios sexuales remunerados en la vía pública o insultos y vejaciones, multas de hasta 1.500 euros. Bien, avanzo rápido que me quedan 2 minutos. Tengo por aquí a Marcos Murcia para que nos dé la última hora de los incendios en Aragón. Creo que respiramos un poquito, Marcos. Eso es, bueno, un verano muy negro el que estamos viviendo en el territorio aragonés en lo que a incendios se refiere. Ya son 26.000 las hectáreas calcinadas en Aragón entre junio y julio, que son tantas como en los últimos 8 años juntos en la comunidad, o sea, una barbaridad. Y es este el titular que precisamente destaca El Español de Aragón. En los últimos 8 años se ha calcinado tanto como este mes de julio. Este es el balance que dejan los últimos incendios en la comunidad. Hablamos ahora del incendio de Julbe, en Teruel, que la evolución favorable del incendio, que ya está estabilizado, permitía iniciar la desmovilización de la UME y avanzar en la reapertura de las carreteras afectadas. Además, los vecinos de Molinos y de las pedanías aledañas a la zona ya han regresado a sus casas. En el terreno se mantienen los trabajos de vigilancia y consolidación del perímetro por parte del operativo de extinción. Y en el diario de Teruel destacan que COE Aragón se ha reunido con representantes de Valencia para llevar a cabo un estudio conjunto informativo sobre el corredor ferroviario entre Teruel y Sagunto. No debe ser tan sencillo. A la semana que viene vamos a hablar con un experto y entraremos en profundidad en este tema. Me dicen que no tengo tiempo para más. Marcos Murcia, muchas gracias y hasta mañana. Gracias, Juan, hasta mañana. Oyentes, nos vamos. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Nos vamos, no sin antes desearles un feliz jueves. Hasta mañana. Capitán de un velero que no tiene